Establece pautas objetivas en que el policía tiene que utilizar su arma de fuego y cuándo no. Es decir, frente a un delito en el que exista un peligro inminente contra la vida y la integridad física, deben tener en cuenta, respetar para no incurrir justamente en lo que es abuso policial, gatillo fácil y demás. Nosotros en Argentina tenemos un procedimiento reglamentario de utilización de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. Es un reglamento que ha sido creado en el año 2018, es bastante reciente. Fue dado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para las fuerzas federales. Los funcionarios que están encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza o el uso de armas de fuego. Entonces, podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Ese es el principio general que establece la ONU respecto del uso de armas de fuego de las fuerzas policiales. Entonces, ¿qué sucedió? Nuestro país vino a hacer recepción a través de esta resolución. Cuando haya agresiones, básicamente potencialmente mortales, aún sin armas, estaría esta resolución dando autorización a utilizar a los policías armas de fuego. Cuando ya se haya matado a una persona, a un tercero o a alguien que haya intervenido en el hecho, estaría este reglamento, o establece este reglamento, la autorización para utilizar el arma de fuego. O cuando se hayan producido lesiones graves, no leves, graves, a una víctima. La pregunta que tenemos que hacernos: violar o no obedecer a la voz en alto en un control policial en la calle, ¿implica que deba o autorice a un policía a disparar porque simplemente se dio a la fuga? ¿Corría en juego el peligro de la vida de los policías por una fuga? ¿Estaban siendo violados bienes jurídicos contra la persona humana y la salud humana ante lesiones graves en las que autorizaría a la policía a utilizar armas de fuego? ¿Había un muerto antes de la fuga de este Fiat Argo que se dio a la fuga ante el control policial? Entonces, ¿por qué hago todas estas preguntas, estos cuestionamientos? Porque claramente no ha habido ningún supuesto que autorice a la fuerza policial a disparar de la manera que lo hicieron contra el vehículo y que terminó con la muerte de este adolescente. Porque la policía solamente está autorizada a usar su arma de fuego cuando sea en defensa propia o de terceros y en caso de un peligro inminente de muerte o lesiones graves. Hecho que no aconteció por una simple fuga del vehículo en el que iban los adolescentes y que terminó con la muerte de Blas. Segundo, el policía o la fuerza de seguridad puede utilizar su arma de fuego para impedir la comisión de un delito grave que presente un peligro para las otras personas. La pregunta que debemos hacernos: ¿cuál es el peligro para las otras personas que produjo una fuga y la no obediencia a detenerse en un control policial? Tercero, un policía puede tener autorizado el uso del arma cuando busque proceder a la detención de quien presenta un peligro o el probable a cometer un delito y además oponga resistencia a la autoridad. Cabe hacer la excepción de que fugarse en un control policial es concretamente un delito. Lo que sucedió posteriormente es que los elementos utilizados para evitar el delito de desobediencia fueron extremadamente desproporcionados respecto de lo que este auto había incurrido. Cuarto, un policía puede utilizar su arma de fuego cuando pretenda, acá sí estamos en una parte vidriosa, impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y además lograr su detención. Entonces,
La pregunta es, ¿qué es un peligro inminente? Estos chicos, estos adolescentes, representaban un peligro inminente para la sociedad toda, para los policías que estaban pretendiendo su detención y que habían dado la voz en alto y que los adolescentes no cumplieron, o al menos el conductor del Argo, del Fiat Argo, no cumplió, ¿representaban un peligro inminente? Bueno, porque lo bueno del reglamento es que define qué es un peligro inminente. Porque yo puedo interpretar que un peligro inminente para mí es una determinada circunstancia. Para el policía un peligro inminente puede ser otra. Para el juez y el fiscal pueden ser otras las interpretaciones. Entonces, lo que hace este reglamento es lograr de alguna manera verificar de manera objetiva cuáles son las interpretaciones que tenemos que hacer ante un peligro inminente. Básicamente son presunciones generales que está dando el reglamento para decir, sí, efectivamente se autorizó el uso del arma de fuego porque representaba un peligro inminente. Bueno, reitero, ¿cuál es el peligro inminente? Primero, cuando se actúe bajo amenaza, amenaza de muerte o lesiones, para sí o para terceros, cosa que no se dio en el caso de Blas Correas. Segundo, que el presunto delincuente posea un arma letal, aunque sea de juguete. No dice de juguete la ley o la resolución, sino simplemente dice armas símiles. Entonces, aquí aparece y entendemos por qué se pretendió plantar un arma de fuego que probablemente había sido tirada desde el Argo en el que viajaban los adolescentes. El peligro inminente significa que el presunto delincuente posee un arma letal o al menos de juguete que presente o que imagine o que ilustre un peligro a la persona. Tercero, que esa persona, ese presunto delincuente o sospechoso, y que además de tener el arma letal, que autorizaría al policía a poder utilizar su propia arma reglamentaria, actúe de una manera que se infiera de que va a hacer uso del arma de fuego. O sea que no solamente alcanza con que el sospechoso tenga un arma de fuego para que autorice a la policía a disparar, sino que además tenga ciertas conductas, actitudes, gestos que impliquen el uso del arma de fuego. Por ejemplo, si actúa en banda el presunto delincuente o sospechoso y alguno de la banda tiene un arma, puede autorizar al policía o representaría un peligro inminente. Segundo, que hayan disparado previamente, que hayan lesionado previamente, cosa que no sucedió con el vehículo, más que darse a la fuga en un control policial luego de que los policías le dieran la voz en alto. Y cuando haya una gestualidad o una intención de usar el arma, de ocultarse, de buscar una posición de ataque. Pues yo puedo tener un arma acá y si la agarro con dos manos, con dos dedos, en realidad es peligrosa, pero mucho más peligrosa es cuando yo la agarro con todo, la empuño y cuando le apunto a la cabeza al que tengo enfrente. Entonces, la peligrosidad cambia. Y ahí es cuando se podría definir que es un peligro inminente y autorizaría a la policía. Y la capacidad cierta y probable, aún sin armas, de producir muerte o lesiones graves. ¿De quién? Del sospechoso, del presunto delincuente. Entonces, cuando hay una capacidad cierta y probable de producir lesiones graves o muerte, el policía estaría autorizado a utilizar el arma de fuego. Situación, circunstancia que no ha sucedido en el caso de Valentino Blas Correa. Entonces, vuelvo al principio general. El principio general es muy claro. Primero lo dio la ONU. Lo receptó esta resolución 958 del 2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y dice concretamente que se autoriza el uso de armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos para reprimir el delito. El actuar de la policía debiera ser gradual en proporción con el daño
que ofrece o que amenaza el presunto delincuente o sospechoso. Si eso no sucede, hay una desproporcionalidad en los medios utilizados a través del arma de fuego. Caso que ha sido el de Blas Correa, Valentino Blas Correa, en Córdoba hace 18 días. Y agrego un dato más. Cuando se da a la fuga, y esto los policías lo saben bien, el primer accionar preventivo de la policía es un operativo cerrojo. Generar justamente el encierro de aquel que se está dando la fuga, para que eventualmente lo puedan detener y puedan, digamos, comprobar la comisión de un hecho delictivo.